Sí.
asistencia. Yo creo que este es el auditorio más grande que existe en toda la universidad, porque no se llena nunca. Entonces, pero somos pocos, pero buenos. Y la idea de hoy, como es la idea de estos seminarios, ir mostrando distintas líneas de investigación de académicos y académicas que trabajan dentro de nuestra facultad, que como es tan grande siempre nos perdemos. Entonces, hoy día el placer de presentar a Pablo Fuentealba, neurocientífico. Entonces, eso es muy bueno. Y quien además actualmente es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría, y a partir de ahí realiza todas estas investigaciones que hoy día nos va a contar. Tiene estudios en el área de la memoria, aprendizaje, la relación con el sueño, y utilizando modelos animales preclínicos y sobre todo hartas técnicas avanzadas de electrofisiología, optogenética y modelación. Entonces es una gran mezcla de cosas funcionales con cosas bien de ciencia básica. Y esa es la gracia de estos seminarios, que podamos unir esos mundos a veces un poco tan separados, que es de la ciencia muy básica con la aplicación clínica. Y yo creo que el trabajo de Pablo muestra mucho esa vinculación, así que es un placer que los podamos tener hoy día. Y nuevamente, aprovechen esta instancia, sobre todo los que son estudiantes de magíster, de doctorado, para conocer líneas de investigación, conocer técnicas que a veces uno no sabe que están disponibles y alguien la tiene en su laboratorio y la puede disponibilizar para otros proyectos, y esa es la gran gracia de estos seminarios. Así que, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad, y el escenario es tuyo. Hola. ¿Se escucha ahí bien, no? ¿Sí? Doctora. Debería estar en otra parte. Ya, entonces este fue el título sugerido que recibí para esta presentación. Lo cambié un poco porque voy a hablar más bien de dos tópicos, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas o comentarios, yo creo que es mejor que levanten la mano o que interrumpan simplemente, ¿ya? Voy a tratar de ser breve. Entonces les voy a hablar primero de epilepsia. Como dijo Marcelo, nosotros trabajamos con modelos animales fundamentalmente. Tenemos una colaboración con Kiko Aboitis y con Rodrigo Enríquez en un proyecto de humanos de epilepsia también, pero eso yo creo que o lo va a presentar Rodrigo o ya lo presentó. Así que yo me voy a enfocar en la parte de modelos animales, que es lo que más hacemos en el laboratorio, ¿ya? Bueno, como estudiantes y estudiosos de la epilepsia, ustedes saben y sabemos que es uno de los desórdenes neurológicos más extendidos, y uno de los problemas severos que tiene esto es que cerca de un tercio de los pacientes son refractarios. Entonces hay una búsqueda constante de fármacos para tratar este mal, pero también hay una investigación muy activa en entender la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, nosotros usamos un modelo farmacológico. Este es un proyecto que hemos desarrollado en colaboración con gente de... Adelante, por favor, si aquí es. Este es un proyecto que hemos desarrollado en colaboración con gente del Instituto Achucarro del País Vasco, concretamente con el grupo de Juan Manuel Encinas. En este modelo farmacológico, este no es un modelo como el de pilocarpina, en caso de que lo conozcan. El modelo de pilocarpina genera un estatus epilépticus permanente y es muy difícil trabajar con esos animales. Tiene una tasa de mortalidad gigante también. Es algo que no le gusta habitualmente a los comités de ética, con justa razón. Este es un modelo bastante más suave, diría yo. Consiste en una inyección de cainato en la amígdala. ¿De acuerdo? Esto es una inyección estereotáxica que hacemos de cainato de baja concentración, de cerca de 13 milimolar. Esta inyección, cuando funciona, durante la cirugía produce unas breves o unas pequeñas convulsiones, y ese ya es un marcador súper bueno de que está funcionando bien el modelo. Entonces acá tenemos un ejemplo de una inyección en la amígdala. Y lo que esto produce, nosotros dejamos que los animales se recuperen y después de una semana o 2 semanas o de un mes, en este caso los anestesiamos y registramos su actividad en el hipocampo y la corteza. ¿De acuerdo?
Lo que tenemos acá es un animal que fue inyectado con vehículo, típicamente con PBS, y acá tienen un registro del potencial de campo del hipocampo, compactado, y acá abajo tienen el mismo registro pero filtrado para alta frecuencia para identificar las descargas epileptiformes. Y el caso del cainato, bueno, es bastante evidente que después de un año, perdón, de un día, de una semana, se desarrolla esta actividad ictal e interictal. Si le damos más tiempo a la inyección, a la droga que produzca efecto, esto se propaga porque esto, olvidé decirlo, hacemos una inyección unilateral en un solo hemisferio, pero si le damos tiempo al modelo, la actividad epileptiforme se propaga del lado de la inyección hasta el lado contralateral, particularmente en el hipocampo. Fijan ustedes acá, este es el hemisferio contralateral. No invade tanto la corteza la actividad, pero al hipocampo contralateral sí que llega. Si le damos más tiempo, obviamente la actividad epileptiforme también invade la corteza. Y esto es una cuantificación de lo anterior. Entonces tenemos el caso control, donde hay muy poquita actividad que parezca epileptiforme. En el lado de la inyección es mucho más significativa las descargas epileptiformes que podemos identificar, y en el contralateral, como les decía, también, pero bastante menos que en el sitio de la inyección. Entonces tenemos un modelo farmacológico que es más o menos suave, con el que podemos trabajar y que tiene algunas características o replica algunas características de la epilepsia. Ahora, ¿qué pasa a nivel celular en el hipocampo? Bueno, esto que tienen ustedes aquí es la capa granular del giro dentado. Esta es la zona donde están los cuerpos celulares de las células granulares, que son las células principales del giro dentado. Esto está teñido con DAPI, que se une al DNA. Este es un marcador nuclear, fundamentalmente. Y lo que vemos aquí, si ustedes son expertos, como yo no lo soy, en el conteo de células se van a dar cuenta que este marcador nuclear en algunos casos muestra daño en el núcleo, ¿ya? Entonces, si ustedes cuentan todas estas estructuras que tienen daño nuclear, básicamente son células que murieron, hay un aumento bien significativo de la cantidad de neuronas que mueren en el giro dentado en este modelo de epilepsia, ¿ya? Eso es algo que está caracterizado en varios modelos de epilepsia también. Hay muerte neuronal. Ahora bien, si ustedes toman un transgénico como el que tiene nuestro colega Encinas, Juan Manuel Encinas, este es un transgénico de nestina. Nestina es un marcador de células troncales. Y como ustedes recordarán, hay neurogénesis permanente a lo largo de la ontogenia durante todo el periodo vital en roedores en el giro dentado. Hay dos nichos neurogénicos, uno es la zona subventricular y la otra es la zona subgranular. Entonces, lo que ustedes ven aquí en verde son células troncales del giro dentado, ¿ya? Ahora, esto combinado con otros marcadores como GFAP o la proteína S100 beta permite identificar ciertos tipos de células troncales, no cualquier tipo. Entonces, estas células troncales se dividen, ustedes pueden ver aquí, de hecho, dos células que acaban de dividirse, acaban de pasar mitosis, pero hay varias de estas células que coexpresan estos marcadores, y estos marcadores lo que hacen es identificar en realidad astrocitos reactivos. Son células que se diferencian en astrocitos, pero no en cualquier tipo de astrocitos, sino en astrocitos reactivos, que son una población bien particular del cerebro que aparece en los casos de injuria o daño cerebral, como el caso de la epilepsia, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una cuantificación de lo que ocurre en el giro dentado en el modelo de cainato, tienen un aumento bien significativo. En realidad este es el dato más importante aquí. La cantidad de astrocitos reactivos aumenta muchísimo. Entonces en el control tenemos una cantidad muy bajita, pero en el modelo de cainato los astrocitos de la población total de astrocitos, cerca del 80% se vuelven reactivos, ¿ya?
y hay un aumento muy grande en la cantidad. Entonces, respecto a la proporción de astrocitos totales, cerca del 80%, y la cantidad de astrocitos además aumenta, ¿sí? Ambos dos. Ahora, estas células troncales, estas células que están marcadas con nestina, son células, básicamente son progenitores neuronales. Entonces, una parte de la proliferación de estas células troncales da origen a neuronas que se integran al circuito sináptico del giro dentado. Una población chica, pero de todas maneras una población. Entonces, esa es la neurogénesis adulta que hay en roedores. Pero la mayor parte de estos progenitores dan origen a astrocitos originalmente. Y como yo les decía, aumenta mucho la población de astrocitos. ¿De dónde salen esos astrocitos? Salen de estos progenitores neurales. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué pasa con la neurogénesis? ¿Sí? Y lo que ocurre con la neurogénesis es que decae radicalmente en este modelo, ¿ya? Entonces, en un modelo de epilepsia, que además es un modelo de epilepsia leve, ¿ya? De hecho, hay gente que incluso no lo considera un modelo de epilepsia, es un modelo de descargas interictales o de actividad epileptiforme. En un modelo como este, hay una supresión bien significativa de la neurogénesis. ¿Cómo estamos viendo neurogénesis aquí? Porque estamos usando este marcador doble cortina, que es un marcador de neuronas inmaduras. Este sí marca neuronas, pero no neuronas adultas, sino neuronas inmaduras que están en proceso de migración. Entonces lo que vemos aquí en rojo es el control. Estas son células que coexpresan nestina, son células troncales que se diferencian en neuronas. Y en el control vean ustedes el aumento bien significativo de células que expresan nestina, pero además están hipertrofiadas, su morfología está alterada. Aumenta esta población porque es la que les digo que da origen sobre todo a estos astrocitos reactivos, pero esta población da origen a muy pocas neuronas. Y lo que no les muestro aquí es que las neuronas que se originan además son neuronas con morfología alterada, que además no migran a la capa granular, no se integran al circuito, entonces la neurogénesis está muy afectada en este modelo y esa es una de las hipótesis que hay en epilepsia, que está dañada la neurogénesis. Eso ya está bastante establecido en roedores, pero hay una discusión bastante grande de cómo ocurre en humanos, porque en humanos todavía no está bien establecida la neurogénesis adulta. Hay artículos que muestran de muy alto perfil, muy bien hechos, que hay neurogénesis en los humanos, en adultos, pero también hay artículos de muy alto perfil que muestran que no hay, ¿ya? De hecho, ese es uno de las pocas áreas, diría yo, en neurociencia donde todavía se pueden publicar resultados negativos, ¿ya? Publicar ausencia de neurogénesis en adultos, que no es lo mismo que evidencia de que no hay, es simplemente ausencia de evidencia, ustedes saben que no es lo mismo eso. Entonces tenemos la neurogénesis afectada en este modelo de leve o de epilepsia leve en roedores, ¿sí? Entonces ese fue el primer artículo que publicamos y la segunda pata fue, bueno, veamos si podemos revertir esto o mejorarlo farmacológicamente también. Ahora, dentro de las muchas ideas circulantes acerca de las alteraciones que ocurren fisiopatológicas en la epilepsia, está esta idea de que como hay muerte celular, cuando las células mueren se libera mucho ATP al medio extracelular. Y las células expresan, como ustedes saben, en la membrana receptores de ATP. Ahora hay dos grandes poblaciones de receptores de ATP, unos de baja afinidad, los PY, y hay otros esos son de alta afinidad. Y los PX son de baja afinidad, ¿ya? Esos se activan solamente cuando las concentraciones de ATP extracelulares son muy altas, como en el caso de muerte neuronal masiva o de daño cerebral. Entonces la idea es que el ATP circulante aumenta sus niveles y activa estos receptores de baja afinidad y eso produce entradas de calcio masivas que producen hiperexcitabilidad, inflamación, muerte neuronal, etc. ¿Ya? Entonces,
La estrategia experimental aquí era bastante simple. Fue, bueno, tomemos un análogo de ATP, que es este, el TNP-ATP. Básicamente es un ATP que tiene conjugado un grupo fenólico. De hecho, este es el TNP, que es primo del TNT, en caso de que les interese. De hecho, el nombre de este compuesto en la jerga este es el ácido pícrico. No sé si lo conocen, se usaba antiguamente para las fijaciones. Yo lo usé cuando era estudiante como ustedes, hace mucho tiempo. Lo usaba mucho para las perfusiones. Entonces, lo que ocurre con el TNP-ATP es que actúa básicamente como una... No sé si me están filmando, no debería decir... No es un agonista, porque, o sea, es un agonista, pero queda pegado al receptor, ¿ya? Entonces, disminuye el flujo, perdón, de calcio intracelular porque queda pegado el agonista. Es como si fuera un antagonista, pero es un agonista. Entonces, lo que hicimos fue replicar los experimentos, ¿ya? Pero en este caso la inyección de cainato ya no fue en la amígdala directamente, fue en el hipocampo. Fue en el hipocampo, Nelson, ¿no? Que Nelson hizo los experimentos. En el hipocampo, fue en el hipocampo, pero es la misma idea. Entonces tenemos, y otra diferencia fue que como ya teníamos más pulida la técnica aquí, estos animales no son anestesiados, son animales implantados crónicos, ¿ya? Entonces estos animales están despiertos, están con el implante cerebral y registramos en la corteza prefrontal y en el hipocampo dorsal, igual que el caso anterior, pero estos animales no están anestesiados. Lo que ustedes ven en azul en la parte de atrás, en caso que no estén familiarizados o familiarizadas, esto es un espectrograma. Entonces, donde ven manchones amarillos significa que hay un aumento de poder espectral, hay un aumento de esa banda de frecuencia. Entonces lo que tenemos acá es tiempo y en este eje tenemos la frecuencia y el color representa la intensidad de la señal. Entonces cuando ustedes ven amarillo, 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 significa que aumenta mucho el poder de esta banda. Y esta banda es la banda de actividad de las descargas interictales, de la actividad epileptiforme, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso, tenemos dos grupos experimentales. Uno al que le inyectamos cainato, que es el modelo de epilepsia, más vehículo, más PBS, y el otro es el cainato con el TNP, ¿sí? Entonces nuestro control en realidad es el modelo farmacológico de epilepsia, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que cuando hacemos un tratamiento con TNP-ATP en estos animales, la cantidad de descargas epileptiformes disminuye. No solo la cantidad, sino la amplitud. Fíjense, en rojo tenemos los animales tratados con TNP-ATP. La estructura de la descarga interictal es la misma, pero la amplitud es menor, ¿ya? Entonces acá tenemos variadas cuantificaciones de esto. Este es el poder espectral, esto significa cuánta actividad concentrada hay en esa banda. Entonces en el control, en negro, tenemos un cierto valor que decae con el tratamiento de TNP-ATP, ¿sí? Entonces disminuye la intensidad que tiene estas descargas en esa amplitud. Esta es una cross-correlación entre la actividad. Yo les conté que la actividad se propaga, la actividad epileptiforme, de un hemisferio al otro. Entonces correlacionamos aquí la actividad de un lado, el lado derecho, con el lado izquierdo. Y esa correlación decae un poco, pero significativamente, en los animales tratados con TNP-ATP, ¿ya? Entonces se decorrelaciona la actividad epileptiforme de un lado con el otro. La amplitud de las descargas, como les dije, la amplitud desde el máximo hasta el mínimo, también disminuye, ¿sí? La amplitud de los eventos individuales y la cantidad de eventos que ocurren en el tiempo también disminuye, ¿sí? Entonces, simplemente bloqueando los receptores de ATP de baja afinidad, tenemos una suerte de, no sé si mejora, todavía no sabemos si hay una mejora, pero al menos a nivel de marcadores electrofisiológicos hay un cambio positivo. ¿De acuerdo?
Estos son más patrones electrofisiológicos también que analizamos. Me pareció curioso en todo caso, ¿ah? La tasa de descarga de las neuronas de la región, yo esperaba que estuviera elevada y que bajara, pero no cambia con TNP-ATP. ¿Ok? La tasa de descarga de las neuronas no cambia, porque sabemos que hay una hiperactivación crónica en la corteza, en la epilepsia. Entonces parece que no baja la tasa de actividad global, pero el acoplamiento de las neuronas con la descarga epileptiforme sí que cae, ¿sí? Eso es lo que vemos aquí en esta cross-correlación. Entonces cae el acoplamiento de las neuronas, la actividad de las neuronas no está tan acoplada ahora a la descarga epileptiforme. Y eso tiene sentido porque vimos que la descarga interictal está disminuida en amplitud, ¿sí? Y aquí cuantificamos también un parámetro conductual que estos animales, si bien no convulsionan mucho, lo que les pasa es que de repente están caminando y se quedan pegados, ¿sí? Y eso es cuando tienen alta densidad de descargas interictales. Entonces, ese cambio en el patrón motor también está levemente mejorado con el tratamiento de TNP-ATP, ¿sí? Ok. Ahora, a nivel celular, ¿qué es lo que ocurre en el giro dentado, en esta zona donde hay neurogénesis, en el nicho neurogénico subgranular? Bueno, cuantificamos nuevamente los astrocitos y particularmente los astrocitos reactivos y la predicción es que si esto está funcionando, si tenemos estas mejoras electrofisiológicas, entonces debería haber un correlato a nivel celular, ¿verdad? Y lo que encontramos es algo que va en esa línea porque la cantidad de astrocitos reactivos, ¿ya? Cae básicamente un 50%, casi a la mitad. Entonces tenemos menos astrocitos reactivos. Recuerden que el astrocito reactivo es un marcador de injuria o de daño cerebral, ¿sí? Ahora, nosotros somos neurofisiólogos y nos interesa la conducta. Entonces, tomamos estos animales también y los sometimos a un par de tareas conductuales. Entonces, aquí los animales tienen que aprender una tarea que es bastante simple. Tienen que meter el hocico aquí y cuando reciben una señal, saben que va a haber recompensa, va a haber un pellet de dulce, de algo que a ellos les gusta, que va a caer a uno de estos dos lados, ¿sí? Entonces hay una cierta regla que va cambiando, probabilística. Meten la nariz aquí y saben que, bueno, la tarea se trata de eso, no es que lo sepan. Una cierta cantidad de veces o con cierta proporción o con cierta probabilidad van a tener recompensa a este lado y después de que es como 80%, y después de una cantidad variable de ensayos, que en general es como 15 más menos 3, cambia la regla y este va a ser el lado recompensado con mayor probabilidad, ¿sí? Entonces los animales tienen que aprender que tienen que ir a un lado más que al otro y después esa regla se invierte. ¿Ok? Entonces esto es lo que les estaba diciendo. Tienen que meter la nariz aquí y van a recibir ya sea recompensa a este lado o a este lado. ¿Vale? ¿Qué tenemos entonces? Esto es cuántas veces hacen el ensayo los animales, cuántas veces meten la nariz para recibir recompensa. Y en negro tenemos la curva promedio de los animales epilépticos y en rojo tenemos los animales tratados con TNP, ¿sí? Entonces, esto que está acá es el tiempo. Estos animales hacen la tarea todos los días durante 10 días consecutivos. Y lo que vemos aquí es que la pendiente de esta recta, bueno, no es una recta, la pendiente de la recta que ajusta esta distribución es mayor para el caso de los animales tratados. ¿Qué significa eso? Que tienen una tasa de ejecución que es más alta. O sea, hacen más la tarea. No sabemos si la hacen mejor, pero la hacen más, ¿sí? Y colectan más recompensa también. Y además la hacen más rápido. Entonces cuando reciben el estímulo van y hacen lo que tienen que hacer. Y eso lo medimos con el tiempo de reacción. Eso es lo que en humanos se llama el tiempo de reacción, ¿sí? Ahora hasta ahí estamos súper porque los animales están más enganchados en la tarea, están más motivados por hacerla. O sea,
pareciera que la entienden mejor, pero no la hacen mejor, ¿ok? Entonces, esto todavía no sabemos si es porque los ratones son tontos, que lo son, o sea, las ratas aprenden esto de una pasada. Entonces, estas curvas no son diferentes y la estrategia básica, fundamental, que usan los roedores y también los humanos cuando tienen que hacer una tarea de dos alternativas, siempre es alternar. Alternar. Y uno sigue alternando mientras no entienda la regla, si es que la hay, ¿sí? Y aquí vemos que no hay diferencia en la alternancia. Hay una tendencia, si uno así como con buena voluntad, porque uno siempre tiene buena voluntad para ver los resultados propios. Uno ve que hay una tendencia a la baja, pero esto no es significativo, ¿sí? Ahora, no tenemos demasiados animales aquí, ¿sí? Pero aún así podemos concluir de manera más o menos razonable que los animales están más enganchados en la tarea, están más motivados por hacerla, pero no la hacen mejor, ¿ok? Entonces tenemos un cambio conductual también. Vale, entonces fuimos a ver las oscilaciones cerebrales que son importantes para la cognición, ¿sí? En este caso nos enfocamos en la oscilación teta, que es un marcador de actividad hipocampal, de actividad prefrontal y también cómo se acoplan estas regiones, la corteza prefrontal y el hipocampo dorsal, usan como vehículo esta oscilación, que es una oscilación de entre, depende a quién le pregunten, pero en general es como entre 5 y 10 Hz, 5 y 10 ciclos por segundo. Entonces, bueno, medida básica, ¿cuánto de esta oscilación está presente en la actividad de estas regiones, de estos animales? Y no hay diferencia en la región hipocampal entre los animales tratados y los no tratados, pero sí hay diferencia en la corteza prefrontal. Hay una caída en la cantidad de oscilación teta, qué tanta oscilación teta hay en la actividad cortical de los animales tratados y los control. En el caso de los animales tratados decae la oscilación teta. No cambia la frecuencia, sino que cambia la concentración o la cantidad de oscilaciones que hay en la actividad. Esto la verdad es que yo no lo esperaba. De hecho, pensé que si habían cambios iba a ser acá, en el hipocampo. Pero ustedes saben cómo es este negocio, ¿no? Normalmente los resultados son, en general, lo opuesto de lo que uno esperaba. Lo que sí es interesante es que esta oscilación teta es lo que se llama una oscilación de reloj, o es lo que llaman una oscilación reloj, en el sentido de que es como un marcapaso. Y sobre esta oscilación teta se anidan otras bandas de actividad más rápidas. Y una de esas es la nunca bien ponderada banda gamma, ¿ya? Entonces la actividad gamma se tiene que acoplar a la oscilación teta y esto tiene resultados, es importante para el rendimiento cognitivo, para la cognición. Entonces la oscilación gamma, que es del orden de los 40 Hz, 40 ciclos por segundo, se acopla a esta oscilación más lenta. ¿Ya? Y hay maneras de medir eso, y esta es una medición relativamente simple. El acoplamiento entre la oscilación teta y la oscilación gamma, de hecho, todo el espectro de oscilaciones, no cambia en el hipocampo, cosa que también me pareció curiosa, pero donde cambia es en la corteza. Y en la corteza el tratamiento lo que hace es que mejora el acoplamiento de la oscilación teta con la oscilación gamma. Que sabemos que, eso por literatura y por trabajos también que hemos hecho, sabemos que ese es un requisito para que la cognición sea efectiva. Entonces hay una recuperación del acoplamiento de la oscilación lenta de teta con esta oscilación más rápida gamma. ¿Ok? Y hay una caída del poder espectral de la oscilación teta. Ya, este es un análisis un poco más enredado. Lamento que no se vean los ejes. Pero esto básicamente lo que mide es la direccionalidad de la comunicación entre las regiones, el hipocampo y la corteza, que son las que estamos viendo. Y lo que vemos es que con el tratamiento, con TNP-ATP, hay una caída de la direccionalidad justamente de la banda teta y la banda gamma desde el hipocampo hacia la corteza. Esto es como que el hipocampo le estuviera mandando menos oscilaciones teta a la corteza. Y eso también
tiene sentido con este resultado en que el poder espectral de la oscilación teta de la corteza decae. Es como que estuviera recibiendo menos oscilación teta la corteza. Y eso al parecer tiene un resultado favorable para la cognición, para la ejecución de la tarea. Al parecer, pero esto no es algo que esté previamente documentado. Sin embargo, ustedes se fijan que de la corteza hacia el hipocampo no hay un cambio en la direccionalidad de la actividad oscilatoria, ¿sí? Es exclusivamente desde hipocampo hacia la corteza. Y les recuerdo que aquí la inyección de cainato fue en hipocampo. Y los parámetros que estamos midiendo electrofisiológicos, sobre todo los celulares, son en hipocampo. Entonces todo esto genera la imagen o la idea de que hay un efecto relativamente, no sé, recuperatorio, no sé si existe esa palabra, o ayuda a recuperarse al animal. Ya, un punto adicional también es que los ratones cuando hacen la tarea, fíjense, esto ahora es la coherencia, esto es una medición de qué tanto se acoplan las oscilaciones, ¿sí? La coherencia, cuando el animal está haciendo la tarea, aumenta en la banda teta. Eso es lo que se ve aquí en rosado. Cuando el animal está pajareando por ahí, está haciendo sus cosas y no está involucrado en la tarea, el acoplamiento decae, ¿ya? Entonces ahora lo que hicimos fue medir qué pasa con ese acoplamiento en el caso del tratamiento comparado con el control, y bueno, hay un aumento selectivo bien específico del acoplamiento en la banda teta de las oscilaciones de hipocampo y de corteza en el caso del tratamiento con TNP-ATP. ¿Ok? Entonces tenemos evidencia celular, básicamente, conductual, electrofisiológica, de que bloquear los receptores de ATP de baja afinidad mejora, diría yo, mejora varios parámetros que están afectados negativamente en este modelo de epilepsia. Y finalmente, de esta sección, tomamos estos roedores también y les hicimos una tarea que es una tarea de memoria espacial. La otra es una tarea de memoria de trabajo, sobre todo, y de toma de decisiones, una tarea más complicada. Esta tarea sí la hacen bien los ratones, así la teníamos ya calibrada en el laboratorio. Los animales tienen que explorar simplemente dos objetos que están en una región de una arena y lo exploran varias veces, ¿sí? Y esto se repite varias veces y los animales cada vez exploran menos los objetos porque se vuelven familiares y ya, como ustedes saben, a los ratones y a nosotros también nos interesa la novedad sobre todo. Cuando hay algo que es conocido ya no lo exploramos. Entonces, la condición de test aquí consiste simplemente en acercar los objetos. Cuando los objetos se acercan, ¿ya? Eso es una condición novedosa. Y los ratones, como son curiosos, cuando detectan ese cambio, exploran más los objetos que fueron acercados. Es súper simple el test. Y lo que uno hace es comparar el tiempo de exploración de esta condición versus esta condición. Y como los objetos están ubicados en una cierta región, este es un test espacial. Sabemos que además depende de la actividad y la integridad del hipocampo y de la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces acá tenemos el desglose en el tiempo de cuánto exploran los animales esta condición versus esta. Los valores positivos significa que los animales identifican o discriminan la condición novedosa de la condición familiar. Y esto es una cuantificación básicamente de todo el tiempo compactado. Y lo que vemos es que aunque no tenemos demasiados animales, la diferencia es bien clara, ¿ya? Los animales que han sido tratados con ATP, con este análogo de ATP, son capaces de discriminar esta condición versus esta. O sea, hay una mejora en la memoria espacial. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería contar del modelo de epilepsia. Hasta aquí, preguntas, comentarios, dudas. Dígame. En ese momento no. O sea, lo que deberíamos haber hecho, el diseño experimental correcto de esto, como ustedes habrán notado, es que tenemos en realidad dos variables, porque tenemos el cainato
más la droga. Entonces, deberíamos haber tenido un grupo que no tuviera cainato y que sí tuviera ATP. Y el control de ese debería haber sido un grupo con vehículo más vehículo. ¿Se entiende? Pero eso habría básicamente duplicado el tiempo de trabajo y como ustedes saben, Fondesit no duplica los fondos y los estudiantes tampoco duplican su cantidad de tiempo relativa en el laboratorio. Ya están 14 horas al día, entonces no les podemos pedir que vengan. No, no están 14. En caso de que me estén grabando, no. No están 14, güey. Ya. Entonces, eso es lo que les quería contar del modelo. Dígame. No sé si entendí bien la pregunta, pero el animal tiene para... Lo que estás preguntando tú es si es que hay error de predicción. Siempre hay error de predicción y aquí el feedback lo tiene el animal por los ensayos que va haciendo, por la historia del ensayo. Pero eso no lo analizamos, no tratamos de ajustarlo a un modelo de reinforcement learning, por ejemplo. No. No, cuando vimos que en realidad no cambiaban la estrategia de la alternancia, pensamos que no valía mucho la pena hacer análisis más sofisticados que eso. Porque están pegados ahí en la alternancia, entonces le puedes ajustar un modelo reinforcement learning, pero te va a dar que no, el beta te va a dar cero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahora les voy a hablar de algo que es más, esto ya es más ciencia básica, entonces voy a tratar de hacerlo breve. Primero tengo que introducir dos conceptos, dos modelos que son importantes en el mundo de la memoria y del sueño. Bueno, ustedes saben que en inglés el verbo dormir es sleep y el sustantivo también es sleep. El problema lo tenemos en español, que tenemos verbo, que es dormir, pero no tenemos sustantivo. Entonces el sustantivo que usamos es sueño, pero no nos referimos a los sueños, a las ensoñaciones. ¿Ya? Entonces, cuando yo esté hablando de sueño, voy a estar refiriéndome al sustantivo de dormir, ¿ya? A estar dormido. Entonces, dentro del sueño, el sueño tiene, en el mundo de la memoria, esto en relación a la memoria, porque el sueño tiene muchas funciones, como ustedes saben, tiene muchas funciones cada vez más, y en el mundo de la memoria y el aprendizaje se descubrió hace varios años ya que el sueño es fundamental, sobre todo para ciertos tipos de memoria, memorias episódicas. Para la consolidación de las memorias episódicas es fundamental. Y eso es lo que se llama el modelo de, suena horrible en español, pero es el modelo de consolidación activa de sistemas. ¿Ya? Y el mecanismo por el cual ocurre esta consolidación de sistemas, este es el mecanismo hipotético, es que se acopla la corteza cerebral, que está aquí en, no se ve el color, pero es naranja, imagínense que es naranja la corteza cerebral, con el hipocampo que está en verde, con el tálamo que está en azul. Esas son como tres grandes regiones del cerebro que se tienen que funcionalmente conectar durante el sueño para que ocurra la consolidación de memoria. Y la manera en la que se conectan funcionalmente es a través de estas oscilaciones de las que he estado hablando. Pero cada una de estas regiones genera un tipo de oscilación específico. Entonces la corteza genera las oscilaciones lentas, que tienen una banda de frecuencia muy bajita, que es como de 1 Hz. El tálamo genera los usos talámicos, usos del sueño, que tienen alrededor de 10 Hz. Y el hipocampo genera eso sí no tiene traducción, o sea, tiene una traducción, los ripples o ¿qué será eso? Una onduletas o algo así. Los usos sinápticos, los usos son los spindles, y los ripples, le voy a decir ripples porque no tengo mejor traducción. Y los ripples son patrones de actividad de alta frecuencia, son como de 100 Hz. Entonces se fijan que hay órdenes de magnitud de diferencia entre los patrones de actividad oscilatoria.
Entonces tenemos distintas regiones que se conectan funcionalmente con distintos patrones de actividad oscilatoria. Entonces la idea de el sistema o la hipótesis de la consolidación activa de sistemas es que estas regiones se conectan funcionalmente usando como mecanismo estas oscilaciones, y el resultado de esto es que hay potenciación sináptica, ¿ya? Eso es el resumen de lo que necesitan saber para más o menos tenga sentido lo que les voy a mostrar. Pero hay otra hipótesis respecto del sueño que también es muy importante, que es la idea de la homeostasis sináptica. Entonces, y esto también tiene múltiple evidencia, pero la idea es que durante la vigilia, cuando uno está despierto y está interactuando con el ambiente, básicamente ocurre potenciación sináptica. Tiene que haber potenciación sináptica para que haya memoria, incluso memoria de corto plazo, una facilitación sináptica. Pero uno no puede potenciar la sinapsis ad infinitum, ¿sí? De hecho, uno de los modelos, una de las maneras de producir epilepsia es inhibir a los sistemas inhibitorios en la corteza cerebral. Entonces ahí se dispara la potenciación sináptica y termina ocurriendo epilepsia. Eso es lo que hace el Kindling, por ejemplo. El protocolo de Kindling lo que hace es eso, es estimulación eléctrica recurrente, constante, crónica, hasta que termina saturando la sinapsis y se produce una excitación crónica y eso termina desencadenando epilepsia. Entonces la propuesta aquí de la hipótesis de la homeostasis sináptica es que durante el sueño lo que ocurre fundamentalmente es depresión sináptica. Entonces tenemos por un lado la idea de la consolidación activa de sistemas, donde hay fundamentalmente potenciación, y tenemos por otro lado la idea de la homeostasis sináptica, donde lo que ocurriría fundamentalmente es depresión sináptica. Entonces son, de cierta manera, si uno las presenta así como lo estoy haciendo, de manera simplona, son directamente contradictorias, ¿sí? Y ambas tienen mucha evidencia experimental que la respalda. Entonces, como ustedes podrán imaginar, como esto es el cerebro, al final lo que ocurre, les cuento el final de la historia, el spoiler es que al final ocurren ambas, ¿sí? Pero en distinta proporción. Entonces, este trabajo lo hicimos con ratas, ¿ya? Porque necesitábamos que aprendan la tarea. Y esta es una tarea simple también. Las ratas tienen que explorar dos objetos que son idénticos, eso es importante, son los mismos objetos. Después las ratas se van a descansar, si quieren duermen, si quieren no duermen, y después movemos uno de los objetos. Lo desplazamos y de nuevo, esta es una condición novedosa. Entonces, si la rata la considera novedosa, va a explorar más el objeto que se movió, porque está en una posición nueva. Y esto sabemos que depende de hipocampo. Esto está estudiado, está caracterizado. Esta es una tarea simple que depende de la función hipocampal activa. Entonces lo que tenemos acá es la cuantificación de cuánto durmieron las ratas, simplemente por una identificación visual, por video. Vemos si las ratas están durmiendo y vemos qué tanto discriminan esta condición de esta. Y ustedes ven que hay una relación bien fuerte entre cuánto duerme la rata y cuánto discrimina la condición novedosa. Entonces, esto estaba más o menos descrito, pero estaba descrito en dos condiciones. La rata duerme o no duerme. Y cuando la rata quiere dormir, básicamente no la dejan dormir. Y eso le genera una suerte de, puede ser estrés o puede ser una alteración de los patrones fisiológicos de sueño. Aquí nosotros lo que hicimos fue dejarlas dormir lo que quisieran. Hay ratas que no durmieron, ¿ya? Y hay ratas que durmieron harto. Las que durmieron harto discriminaban más. Entonces esta relación es fuertemente lineal. Ok, entonces ¿qué hicimos ahora? Tomamos un grupo de esas ratas y le implantamos electrodos en el hipocampo. Entonces tenemos las ratas explorando, después las ratas duermen, después vuelven a explorar. Entonces nuevamente identificamos los patrones de actividad oscilatoria y con eso podemos hacer un hipnograma de la rata. ¿Okay? No son tan complicados como los que hacen los neurólogos porque las ratas no tienen 4 fases del sueño distintas, antes tenían 2, pero después se pelearon la gente que hacía esto y ahora las ratas tienen solamente 2 fases del sueño. Tienen sueño REM igual que nosotros y sueño no REM, que es todo lo demás. Entonces construimos el hipnograma de las ratas, todo esto está estandarizado, no hay nada nuevo aquí, pero la novedad
que esto es algo que ya estaba propuesto en humanos también, es que el REM, el sueño REM no correlaciona con con el rendimiento de la tarea o con la formación de memoria, sino que exclusivamente el sueño no REM. Y esta correlación es realmente una de las pocas bien significativas que he visto. De hecho, el no REM aquí explica el 80% de la varianza de la conducta. Entonces es realmente significativo. Entonces no es solamente el sueño, sino que es el sueño no REM, es el sueño profundo, el que correlaciona o el que tiene que ver con la formación de memoria episódica. Ok. Entonces fuimos a ver ahora qué le pasa a estas oscilaciones que estudiamos nosotros y que estudia la gente de sueño, que son estas tres que les mencioné: oscilaciones lentas, los usos y los ripples. Y cuantificamos básicamente la amplitud que tienen las oscilaciones al principio o al final del sueño y cómo cambia a lo largo del periodo de sueño. Y en todos los casos encontramos que para los ripples, para los spindles y para las oscilaciones lentas, fíjense, decae, que es básicamente la predicción de la homeostasis sináptica. ¿Sí? Hay una caída en la actividad oscilatoria porque la actividad neuronal decae en esas bandas de frecuencia. Entonces, punto para la actividad, para la hipótesis sináptica del sueño. Como estamos registrando en el hipocampo, también podemos identificar la actividad de neuronas individuales, lo que se llama la actividad unitaria, ¿ya? Y lo que hicimos fue cuantificar la tasa de actividad de esas neuronas, cuánto descargan esas neuronas y qué tan sincronizadas están a lo largo del periodo de sueño. Fíjense que ambos decaen en el tiempo. Acá lo que tienen son neuronas individuales y acá tienen el análisis poblacionales. Como cada punto representa una sesión y aquí cada punto representa una neurona. Pero además nosotros podemos separar las neuronas excitatorias, las células piramidales, por las características de la forma del potencial de acción extracelular que registramos. Podemos discriminarlas de las interneuronas, de las células GABAérgicas. Y aquí vimos que las células piramidales decaen en su actividad y decaen en su acoplamiento, pero no las interneuronas. ¿Ok? Solo las células piramidales. Entonces, la caída en la actividad de estas neuronas excitatorias no se debe a que aumenta la actividad de las células inhibitorias que las inhiben. ¿Sí? Se debe a otra razón que no sabemos cuál es. Pero no es que haya un aumento de la inhibición activa. Entonces, probablemente el input excitatorio de estas neuronas está decayendo también a lo largo del sueño. Pero bueno, decaen las oscilaciones que les decía, decae la actividad de las células excitatorias, no de las inhibitorias. Entonces aquí un breve paréntesis. Dentro de las células piramidales del hipocampo hay una población que son las así llamadas place cells, ¿ya? Las place cells o células espaciales son células que se activan en una región particular del espacio. Entonces ustedes tienen aquí en gris la trayectoria que recorrió la rata durante la tarea, y en rojo tienen marcados los lugares en que una neurona descargó un potencial de acción, pero es la misma neurona en todo el registro. Entonces se fijan, acá hay una célula que descarga solamente en esta región del espacio, acá hay una célula que descarga solo en esta región, acá hay una célula que descarga solo en esta región. Entonces ustedes me pueden decir, ya, lo que pasa es que la rata pasa más tiempo ahí, entonces por probabilidad, la probabilidad de que descargue más en esa zona es más alta porque pasa más tiempo ahí. Pero esto está normalizado. Entonces uno normaliza la actividad por la ocupancia, se llama, por cuánto tiempo pasa en esa región, y obtiene este tipo de mapa, ¿ya? Entonces el primero que descubrió esto fue este caballero, John O'Keefe, que tiene cara de irlandés porque es irlandés, o sea, bueno, su familia era irlandesa, migró a Nueva York, pero después él hizo toda su carrera en Londres, ¿ya? Él describió estas células en el año 71, y esta es una pareja de noruegos que describieron otras células complementarias a estas, que son las grid cells, en la corteza entorrinal, y recibieron el premio Nobel en el 2014, por eso. Por supuesto, ellos son pareja, estaban casados, recibieron el premio Nobel y a las 2 semanas estaban separados. No es chiste, ¿eh? No es chiste.
Entonces, estas células nosotros las podemos identificar por la actividad, por el patrón de actividad durante la exploración cuando hacen la primera parte de la tarea, ¿verdad? Cuando están aquí o cuando están aquí podemos ver si tienen place fields. Place fields son son como los campos sensoriales de estas neuronas, ¿sí? Entonces ahí las podemos identificar y podemos ir al sueño a ver qué pasa con estas neuronas. Entonces separamos ahora las células piramidales en células espaciales, place cells, y células no espaciales. Y repetimos el análisis y vimos que las células espaciales, que son las que codifican la posición del animal durante la tarea, que es la información que se necesita para formar una memoria episódica de esa experiencia, esas neuronas no decaen ni su actividad ni su sincronía durante el sueño. ¿Se entiende? Son las que no participaron en la codificación espacial las que decaen. Entonces, no hay un aumento, no hay una potenciación sináptica que podamos ver de manera obvia, pero por lo menos hay una preservación de los patrones de actividad. ¿Ok? Entonces, esto es bien sugerente. Ya. Bueno, cuantificamos distintos también parámetros. Aquí en rojo tienen las células espaciales, las place cells. Y lo que encontramos básicamente es que durante el sueño estas células no solamente se mantienen más activas y son están más sincronizadas, sino que también son más reactivas a las oscilaciones del sueño. ¿Ok? Son más reactivas a las oscilaciones del sueño. Y finalmente, con esto vamos a terminar, otro pequeño paréntesis conceptual. Estas células espaciales, tienen un patrón de plasticidad bien particular, que es lo que se llama el remapeo. La figura se ve medio antigua porque es antigua, la saqué del artículo original. Entonces, fíjense, ustedes tienen una célula, una place cell, que está registrada en una arena y descargan en estas dos regiones, pero esta arena, este ambiente, es de color blanco. Si al mismo ambiente ustedes le cambian el color, ¿ya? Le cambian solo el color, lo ponen negro, entonces el patrón de actividad de esta célula cambia. Y eso es lo que se llama remapeo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque si uno cambia el ambiente, uno tiene internamente que cambiar la representación del ambiente. ¿Ya? Y fíjense, si uno vuelve a poner al animal en la misma arena, vuelve a tener el mismo patrón de descarga, el mismo place field, el mismo mapa sensorial, si quieren ustedes, aunque estas no son células sensoriales. Y si vuelven a hacerlo blanco, recupera el patrón original. Entonces, este cambio, cuando hay un cambio ambiental y cambia el patrón de estas células espaciales, esto es lo que se llama remapeo. Es una forma de plasticidad muy rápida y persistente, rápido y persistente. Entonces, lo que hicimos fue preguntarnos de manera sencilla, bueno, ¿qué pasa con el remapeo en relación con el sueño? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, son 3 ejemplos y se ven en vertical. Entonces, este es el mapa de las células, de una célula antes de dormir, y esto es después de dormir, ¿sí? Y lo que encontramos fue que cuánto cambian estas células, cuánto se mueve su mapa espacial, depende directamente de cuánto duerme la rata. ¿Ok? Entonces, mientras más duerme, mayor es el cambio, mayor es el remapeo. ¿Sí? Esto básicamente es una representación de lo mismo, porque acá les estoy dando 3 ejemplos individuales. Esta es una forma de proyectar todas las neuronas, este es el análisis poblacional. Y la correlación es incluso mayor. ¿Sí? En este caso es célula a célula, y aquí es poblacional. ¿Ya? Y este cambio ocurre solamente cuando cambia el ambiente. Si no cambia el ambiente, la predicción sería que no debería cambiar la representación, y eso es lo que vimos. Cuando tenemos la arena vacía, no movemos los objetos, simplemente la arena vacía, la rata, independiente de cuánto duerma, la representación del ambiente no cambia, es estable, que es lo que uno esperaría para que el sistema funcione. Esta es la cuantificación poblacional y eso es lo que les quería contar el día de hoy. Entonces, tenemos que la actividad epileptiforme suprime la neurogénesis en este modelo de cainato farmacológico.
tenemos que un tratamiento farmacológico simple recupera varios de los parámetros en el modelo. Y les mostré que la consolidación de la memoria depende del sueño, particularmente del sueño REM, y que esto también influye propiedades plásticas de las neuronas, como el caso del remapeo. Y bueno, este trabajo lo hizo la gente del laboratorio, fundamentalmente Nelson Espinosa, Ariel Lara, que en esa época venía al laboratorio, Germán Fernández, Mauricio Caneo, Alejandro Aguilera, Guillermo Lascano y Gonzalo Valdivia. Y muchas gracias por su atención. Esto me permite reinterpretar. Muchas veces mis alumnos se quedan en clase, se van remapeando. Ahora me hace sentido. Estaban todos remapeando, no era que era muy aburrido. Tenemos tiempo como para 2 preguntas, pero tenemos un café afuera, un almuerzo, perdón. Así que ahí, bueno, almuerzo light. Ya, ok. Para que puedan preguntarla, pero aprovechemos el momento. Si hay preguntas, es un muy buen momento para preguntar. ¿Está el micrófono? No sé si... Muchas gracias, Pablo. Esta segunda parte me encantó más que la primera. Tengo una pregunta más bien metodológica. En los últimos trabajos de Valdivia, de Gonzalo, las play cells, cuando cuentas toda esta historia, básicamente de un poco cuando cambia el contexto, ¿no? ¿Tenían electrodos en la corteza entorrinal? ¿No? Ok. Muchas gracias. La pregunta era si es que teníamos electrodos. ¿Escucharon todos? Todas. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Pablo, ¿cómo tú los resultados que obtienen estos modelos, cómo tú los podrías trasladar a humanos? ¿Hay algún modelo en que te permita esto trasladarlo al humano? ¿O esto se queda solo en la neurofisiología básica y hay que ir a validarlo completamente en un cerebro como el humano? ¿Aló? La primera parte de la epilepsia, de hecho, se hace en humanos también, es bastante complicado. Rodrigo te puede responder más la parte de la fisiología y toda la parte, los análisis neuroanatómicos son todos post-mortem, o la gran mayoría. Conozco algunos casos en los que han habido resecciones. Lo que pasa es que ahora la neurocirugía tiene tal nivel de precisión que obviamente no sacan pedazos de hipocampo que el sujeto necesite. Ustedes conocen la historia del paciente HM, ¿no? De ahí viene todo eso. Pero rara vez se logra estudiar tejido hipocampal, pero tejido cortical sí, porque cuando hacen la resección tienen que sacar corteza sana. Entonces eso se analiza, pero ahí no hay neurogénesis. Entonces es complicado. La segunda parte es más oscura. Sí. Eso es más difícil verlo en humanos. Pero la primera parte sí. Ahí, de hecho, como dije al principio, tenemos también una línea de colaboración con el laboratorio de Francisco Aboitis en eso mismo. Y una última pregunta de mi lado al menos. ¿Estos ciclos, alteración de ciclos REM, no REM, Sí. ¿se dan todos los mamíferos? ¿O, Sean todos los mamíferos. todos los mamíferos? Sí, sí. Y de hecho la hipótesis actual es que todos los animales duermen, todos, sin excepción. Incluso hay artículos que muestran que las medusas duermen. Ahora, yo no sé cómo duermen si no tienen cerebro, pero hay una discusión bien importante. No tienen sueño REM, pero duermen. Hubo un artículo hace un par de años que mostraba en pulpos que había sueño REM también. En pulpos. Sí. Súper. Con esto ya quedé impactado. No como más pulpo. La próxima presentación va a ser... Ya. Los invitamos entonces ahora ahí al almuerzo light, ¿sí? Gracias. Y aprovechen.